pues otra cosa que también implica es que necesito sus oraciones. Pido sus oraciones por nosotros, pido sus oraciones por los ministerios donde el Señor está permitiéndonos estar involucrados. Permite sus oraciones por nuestros otros líderes, los pastores, los diáconos, los que están sirviendo en la enseñanza en diferentes maneras entre la iglesia y las iglesias que estamos apoyando. Entonces, gracias hermanos por su ministerio. Quería tomar este tiempo para dar gracias al Señor y públicamente dar gracias a ustedes por lo que ustedes están haciendo involucrado con la obra del Señor, y dar gracias al Señor a lo mejor porque necesitamos pausar y pensar en lo positivo de lo que el Señor está haciendo en nosotros y por medio de nosotros como iglesia, porque vamos a entrar a un pasaje que es un poco oscuro. La oscuridad de este pasaje que vamos a entrar el día de hoy y en la próxima oportunidad que tenemos de estar en Romanos puede causarnos a pensar en todo lo negativo, pero podemos ver aún entre este pasaje mostrando la condenación de Dios entre la humanidad, entre los que están involucrados en la idolatría, entre los que están rechazando a Dios. Está puesto aquí entre una carta cuyo enfoque es el Evangelio de Cristo, cuyo enfoque es el Dios Todopoderoso, quien está manifestando su gracia a los que Él está salvando, aún al mismo tiempo manifestando su ira a los que rechazan a Dios. Romanos es una defensa del Dios justo, justificando a los injustos, por el Evangelio, por los que están en Cristo, la justicia de Cristo aplicada, la obediencia perfecta de Cristo aplicada a nuestras cuentas, imputada a nosotros. Cuando el Padre nos ve, nosotros nos ve como los que nunca pecaron y que obedecieron completamente todo su voluntad. Él nos ve en Cristo como ve a su Hijo. Alguien ha declarado que el Evangelio, según el Evangelio declarado en Romanos, es como el Evangelio revelado como el Dios justo, justamente justificando a los injustos. La justicia de Dios está necesitada. Recuerdo nomás un bosquejo breve de dónde vamos en el principio de esta carta, después la introducción en los primeros 17 versículos, llegamos a capítulo 1, 18, hasta versículo 20 de capítulo 3, hablando de la justicia de Dios necesitada. Todos están bajo la condenación de Dios, necesitando su justicia. Capítulo 1, los que no han recibido la palabra, pero rechazan aún la revelación general de Dios. Capítulo 2, los que han recibido la palabra de Dios y todavía están rechazando a Dios. Y capítulo 3, todos, no hay justo ninguno, todos están bajo la condenación justa de Dios. Capítulo 1, nada más voy a leer un versículo, Romanos 1:20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. No pueden tener la queja que no hemos escuchado la palabra de Dios, porque aún la creación habla del Creador. Y es suficiente para condenar los que rechazan el Creador. Capítulo 2. Pero el hombre religioso, el judío específicamente, pero puede ser otros, el hombre religioso que recibió la palabra de Dios, a lo mejor en su arrogancia, pues, puede pensar que él no merece lo mismo que el pagano ahí que no ha recibido la palabra. Pero ¿qué dice Romanos 2:1? Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea que tú que juzgas, pues a juzgar a otro a ti mismo te condenas,
porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Aún tiene más responsabilidad porque han recibido la palabra. Romanos 2, empezando versículo 11, dice, porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley que son justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, ellos serán justificados. Y capítulo 3, si esto no fue suficiente, versículo 9, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema principal del hombre es su idolatría. No todos tienen ídolos de la misma forma, pero dejados a sí mismos, todos buscan elevar a la creación en lugar de creador. Aún a sí mismos, levantados si fueron sus propios dioses. Algunos lo hacen por adorar los animales, los árboles, o a sí mismos con sus prácticas paganas, mientras otras personas buscan lo suyo por medio de la perversión de la religión. Todos tienen por lo menos la revelación general de Dios y entonces son condenados. Algunos tienen aún más la revelación especial de Dios y todavía rechazan este Dios. Entonces todos son sin excusa, bajo la condenación, merecen la ira justa de Dios. Ninguno por sí mismo busca a Dios por su propia cuenta. Todos han desviados. Y en el contexto aquí de esta primer parte de hablando de la condenación de Dios antes que llegar a las buenas nuevas, aquí en versículo 18 de capítulo 1 empieza el contexto donde estábamos la última vez con la revelación de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, aplastan la verdad, no quieren reconocer la verdad, tapan sus oídos, bloquean la vista porque no quieren ver Dios y sentir la culpa de su pecado. La revelación de la ira de Dios en versículos 18, versículos 19 hasta 23. Pero lo que es la razón de la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? La razón de la ira de Dios dice el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y llegando donde estamos empezando ahora, versículo 24, no vamos a ver hasta versículo 32, pero 24 al 32, el resultado de la ira de Dios. Tenemos la revelación de la ira de Dios en versículo 18, después la razón para la ira de Dios y ahora el resultado de la ira de Dios, por lo cual Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones.
lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Describe nuestra sociedad, no solamente practicando tales cosas en rebelión a Dios, pero aún la sociedad que no está practicando da luz verde. Tolerancia predican. Tenemos que aceptarlos en su pecado. El resultado de la ira de Dios. Tenemos una declaración general, versículos 24-25, después un ejemplo muy específico, y después una lista de pecados, o sea, frutos de la idolatría. Y al mismo tiempo, muestras de la ira de Dios, entregándolos a sus propios deseos, para recibir en sus vidas la consecuencia de su pecado. Dios los entregó a, 3 veces aquí en este pasaje, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, versículo 24. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y versículo 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. La frase Dios los entregó es digna de nuestra consideración para que podamos entender mejor, y vamos a regresar aquí y verlo con un poco más profundidad. Aunque está repetida 3 veces aquí, hoy vamos a considerar solamente la primera mención en versículos 24 y 25. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador quien es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó. Empieza, dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Por lo cual, ¿por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador. El Creador quien es bendito por los siglos. Resultando de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos. ¿En cuál manera? Por esta razón Dios los entregó, entregados a sus pasiones degradantes. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, hablando de lesbianismo. De la manera también que los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esto habla de la homosexualidad entre los varones. El texto dice, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Es decir, que dejando a los pecadores hacer lo que sus corazones pecaminosos quieren hacer, en sí mismo trae consecuencias. Ahora quiero tomar un poco de tiempo para caminar por el texto e introducir por medio de la enseñanza algunos conceptos que van a ser profundizados entre el resto del capítulo, entre otro mensaje. No tengo un bosquejo bien formado con puntos como están acostumbrados, pero vamos a caminar por el texto y comentar sobre algunas cosas en el texto. En lugar de utilizar un bosquejo muy estructurado, vamos a pasar por la enseñanza aquí en una manera de introducir dónde vamos y ver algunas de las conexiones y entender unos conceptos que van a ser repetidos. Y comprendo que aún con los niños más pequeños allá en su clase, a lo mejor tenemos algunos aquí que van a escuchar términos que no han escuchado o que no entienden. Entonces quiero decir a los padres que no voy a decir cosas en maneras gráficas, pero tampoco vamos a ignorar lo que está aquí presentado a nosotros en el texto. Por los jóvenes y adultos no necesito explicar con detalle lo que involucra las relaciones homosexuales. Y para los más chicos y chicas, no sea necesario entrar al tema con tanto detalle para explicar todo lo que implica estos términos. Pero si van a las escuelas públicas, si aún han caminando en una tienda o la plaza entre la ciudad, o han sido expuestos a hombres y mujeres practicando cosas que indican que sus estilos de vida no son los que glorifican a Dios, es mejor que entiendan lo que Dios dice. Entonces déjenme hablarles a ustedes, niños, jóvenes intermedios, más chicos, los más pequeños que están aquí por el momento. Y a ustedes padres, que a lo mejor sus chicos todavía están allá, que no están aquí escuchando las palabras que seguramente van a escuchar por la tele, en la escuela y en otros lugares. Para apoyar a ustedes, pensar en cómo comunicar lo necesario, sin detalles demasiados gráficos que ellos no necesiten tener en sus mentes todavía. Pero para que entiendan, porque estamos viviendo en un lugar donde van a estar escuchando los términos. Entonces déjenme hablarles en una manera un poco más franco. La Biblia habla en términos, o sea, con palabras muy específicas para hablar de los seres humanos como nosotros, cómo fuimos creados por Dios y para qué fuimos creados. En Génesis, en el principio de la Biblia, nos dice que Dios creó todo, los árboles, los animales y nosotros como humanos. En Génesis nos dice que nos creó todo y como humanos no somos como los animales, sino diferentes. Yo sé que aún en las escuelas a veces enseñan que somos los mejores entre el reino de los animales. No somos animales. Fuimos creados en la imagen de Dios, el Creador.
Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó como hombres y mujeres. Versículo 27 de Génesis 1. Dios creó al hombre a su imagen o imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, hombres y mujeres. Dos categorías nada más. Hay algunas diferencias entre los niños y las niñas, y entre los adultos hombres y las adultas mujeres. Y aunque en el mundo fuera de la iglesia, día de hoy muchos no quieren aceptar la verdad que Dios creó a los humanos como hombres y mujeres, y nada más que hombres y mujeres. Así es la verdad. El mundo está intercambiando la verdad para una mentira. Y no podemos aceptar la mentira. Tenemos que entender la verdad. Ustedes como adultos tienen que tener cuidado con el vocabulario que usa, para no adoptar el vocabulario del mundo que por su propia manera de explicar las cosas acepta la mentira como verdad. Cuidado. En alguna manera escuché esto cuando llegué a Sinaloa hace 26 años, cuando escuché aún en las iglesias, cuando dijeron, no, es que él es yerno de la hermana. O más peor, la misma hermana dice, él es mi yerno. Ah, sí. ¿Cuándo se casaron tu hija con él? Pues no casaron, pero entonces no es tu yerno. Este es el varón que está cometiendo fornicación con tu hija. Aunque tú permites que viven en la misma casa, el hecho que producieron un bebé no cambia la situación. No son casados. Entonces cuando un cristiano dice, es mi yerno, es que mi hijo se casó, viviendo bajo el mismo techo, no significa que es un matrimonio. Cosas así. Tenga cuidado con su vocabulario. Que no acepte las cosas que son pecaminosas como cosas que son aceptadas como verdades. Igual, en este mundo, cuando el mundo no puede entender que es un hombre y una mujer, tenemos que tener cuidado. El mundo a lo mejor va a decir que ciertos son casados, cuando ante los ojos de Dios no son casados. Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer. Es verdad porque Dios nos dice es verdad, porque la verdadera ciencia dice que es verdad también, es la realidad. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y sin importar lo que uno dice que siente, no cambia la verdad. No hay niños nacidos con cuerpos de niñas, ni tampoco niñas nacidos con cuerpos de niños. Y cuando un hombre no acepta que es hombre, o una mujer no quiere aceptar que es mujer, no cambia la verdad. Dice, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Por los que son más grandes entienden todo lo que implica aquí. Pero por todos, aún los más chicos entre la congregación, deben entender
que Dios nos creó como hombres y mujeres. Somos humanos y no animales. Fuimos creados en la imagen de Dios. Niños y niñas, hombres y mujeres. Y aunque si tú quieres decir que tú pienses que tú eres una águila, no es verdad. Tú no tienes plumas, no tienes alas y no puedes volar. No podemos cambiar la realidad solamente porque uno quiere pensar que es algo que no es. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero Dios nos creó como hombres y mujeres con diferencias especiales para que podamos cumplir ciertos propósitos. Los más importantes propósitos, aún el más importante propósito, que fuimos como humanos, hombres y mujeres, creados todos para la gloria de Dios. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios y disfrutar su presencia con nosotros. Eso es decir que cuando vivimos como Dios quiere, mostramos al mundo tan maravilloso es Dios. Cantábamos, maravilloso es Dios, ¿no? La manera que vivimos de acuerdo con su voluntad, de la manera que vivimos de acuerdo con su diseño, mostramos tan maravilloso es Dios. También nos creó con algunas diferencias entre hombres y mujeres para cumplir algunos propósitos específicos entre los esposos y sus esposas. Entre el diseño de Dios, las diferencias entre el esposo y la esposa fueron dados para que ellos principalmente puedan disfrutar una relación especial entre el amor que tienen uno por otro. Un regalo de Dios, de experimentar un gozo, de disfrutar algo especialmente dado a los matrimonios. Ellos pueden experimentar una unidad y una conexión muy especial en dar placer uno al otro en una manera que muestra el deseo a deleitarse en algo regalado por Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También nos creó con algunas diferencias entre hombres y mujeres para cumplir algunos propósitos específicos entre los que van a ser papás y mamás. A veces por medio de regalo especial dado a los matrimonios para disfrutar, Dios produce los bebés, niños y niñas. Génesis 1:27 y 28. Dios creó el hombre, o sea, los humanos, a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra, o sea, hombres y mujeres, los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. No todos los hombres y mujeres que están casados van a tener hijos, pero las diferencias entre ellos todavía tienen un propósito muy importante, dado por Dios para disfrutar aún cuando Dios no les da hijos. Hay otras diferencias también. Normalmente los hombres son más fuertes para que ellos puedan trabajar duro y proteger a sus familias. Y solamente las mujeres pueden ser embarazadas y dar luz a los bebés. Aunque el día de hoy, en algunos países, hablan en términos de personas que pueden dar pecho a los niños. Personas embarazadas. ¿Por qué? Porque no quieren confesar que las únicas personas son mujeres
entonces inventan vocabulario para decir que hay una diferencia, pero no quieren reconocer que los hombres y las mujeres son diferentes. Entonces lo que estoy diciendo es que estas diferencias fueron creadas con propósito. Un propósito es para que pueda reproducir y dar fruto y dar niños y niñas más en el mundo. Pero es un propósito que fue dado por Dios aún cuando unos no pueden tener hijos o han pasado el tiempo de tener hijos. Todavía es un regalo de Dios por su gloria dado a los matrimonios. Cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, estamos hablando de diferencias entre los sexos. La palabra un sexo se llama hombre, otro sexo se llama la mujer. Y por el diseño de Dios, el matrimonio y el disfrutar el regalo dado al matrimonio debe estar dentro de personas de distintos o diferentes sexos, hombres y mujeres, no hombres con hombres, no mujeres con mujeres. El matrimonio en el diseño de Dios siempre está entre hombre y mujer. El mundo a veces usa la palabra género para describir los dos sexos. Aunque género correctamente se refiere a los términos masculinos o femeninos que describen las personas que son hombres y mujeres. A veces se usan como sinónimos, aunque hay una diferencia. Pero solamente hay dos, masculino, femenino, hombre y mujer. Hay mucha confusión en el mundo y niños y adultos que van a trabajar con sus hijos tienen que explicar. Porque están escuchando. No, pues son chicos, no escuchan. Están escuchando estos términos. Y si no escuchan la definición de los términos apropiadamente por su edad, de sus padres y de sus pastores, van a escuchar de otras personas. Personas que no tienen la misma creencia que nosotros. El mundo, incluyendo a personas en autoridad, como algunos maestros a veces, siembran más confusión. Pero la realidad es que a veces personas hacen cosas contrarias, o sea, en una manera diferente que el diseño de Dios. Hay hombres y mujeres no casados que practiquen cosas que Dios ha regalado a solamente los matrimonios. Y también hay hombres y mujeres que practican cosas que nunca deben ser practicadas. Nuestro texto habla de algunas de las cosas así. Recuerden que yo decía que la palabra sexo habla de dos grupos distintos de humanos. Habla de otras cosas que no es necesariamente cosas que tengo que explicar en este momento. Pero hay solamente dos sexos. Hombres, mujeres, niños, niñas. Cuando dos hombres muestran la afección y practiquen cosas que fueron dados solamente para ser practicadas entre hombres y mujeres entre el matrimonio, la palabra que describe a ellos es homosexual. Dos personas del mismo sexo intentando disfrutar un tipo de relación que nunca debe ser compartido entre dos personas del mismo sexo, entre dos hombres o dos mujeres. Y cuando los hechos de homosexualidad están cometidos entre dos mujeres, las palabras homosexual o lesbiana pueden ser usadas para describir una relación que es una relación o hechos pecaminosos que ellos practican. No tenemos que explicar más, pero quiero que ustedes, aún como niños más grandes, jóvenes que a lo mejor ya han escuchado y posiblemente tienen diferentes ideas, por lo menos todos entienden que hay personas practicando cosas que no deben practicar entre los hombres con hombres o las mujeres con las mujeres. Son cosas pecaminosas. O sea, las personas están pecando por desobedecer las instrucciones de la Biblia y el diseño de Dios. También
Hay hombres y mujeres practicando cosas que no deben practicar afuera del matrimonio y también es pecado, pero lo que vamos a ver en este texto son algunas cosas muy específicas que son el resultado de la idolatría, son el resultado de menospreciar a Dios y su diseño y hacer lo que uno quiere hacer en contra del plan de Dios. Entonces yo quiero que ustedes aprendan correctamente lo que dice la Biblia acerca de los hechos de pecado de escuchar a sus padres cristianos y sus pastores en lugar de aprender incorrectamente ideas equivocadas de personas que no aceptan la enseñanza bíblica o de lo que ven aceptada en el mundo entre las películas, programas de televisión o cosas que ven fuera de sus casas, entre las calles y en las tiendas y otros lugares así. Y por ustedes padres con niños todavía poco más pequeños, que no están aquí en este momento, mi deseo es apoyar a ustedes, prepararse para tener pláticas apropiadas a las edades, para que ellos entiendan, porque en el mundo van a escuchar y van a formar sus pensamientos de lo que están escuchando por ustedes o por otros que no tienen los mismos pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. Por ustedes padres con niños así, piénsalo y si necesitan apoyo, busquen el consejo de sus pastores. Entonces regresaremos ahora a Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pues vamos a caminar por el pasaje ahora. Por lo cual los hombres con injusticia restringen la verdad. Por lo cual está notando lo que ya decía y ahora trayendo una conclusión. Está diciendo que la ira de Dios fue revelada y ahora es un resultado. La condenación de Dios a ellos. Por lo cual, los hombres con injusticia restringen la verdad, quieren aplastar la verdad, quieren predicar tolerancia a ideas que están en contra de la verdad porque no quieren aceptar la verdad. Pues aunque ellos, versículo 21, conocían a Dios, no honraron como a Dios ni le dieron gracias, como platicamos en la escuela dominical. La ingratitud del hombre muestra su idolatría. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hay gente con doctorados mostrando su necedad, creyendo cosas que son no solamente contra la enseñanza de Dios, son contra la naturaleza. Es decir, que la naturaleza, la ciencia verdadera, todo indica que hay una cierta función por la manera que Dios creó los cuerpos. Y ellos, queriendo restringir la verdad, queriendo bloquear de su vista, su mente y sus oídos que hay un creador, están ejercitando una fe bastante ilógica para creer algo totalmente ilógico porque no quieren aceptar la verdad. Porque aceptando la verdad tiene que someterse al Creador. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible y de los animales. La idolatría. Por causa de la idolatría, por lo cual Dios entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. 24 al 31, el resultado del ira de Dios. 3 veces Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes
Y versículo 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. La frase Dios los entregó es digna de nuestra consideración. Los entregó. El triple los entregó aquí, 24, 26 y 28. Es un término sobre el cual había mucho debate entre la historia de la iglesia. Por algunos es nada más que dar un permiso. Según este punto de vista, Dios permitió pasivamente que las personas cayeran en las consecuencias retributivas de su infidelidad y apostasía. Pero no es que Dios permitió que las personas rebeldes cayeron en la inmundicia y la deshonra corporal. Él activamente, aunque justamente en vista de su pecado, los consiguió a las consecuencias de sus hechos. Otros aumentan más la perspectiva en decir que Dios privó al hombre de un aspecto de su obra en la gracia común. Retiró su mano que había refrenado a las personas del mal. Prácticamente este es el punto de vista, este punto de vista es equivalente al punto de vista permisivo, pero el lenguaje de Pablo es más fuerte que esto. Se hace claro que el término se le debe dar un sentido judicial. Un sentido judicial. El significado no es simplemente que Dios retiró de los impíos la fuerza restrictiva de su providencia y su gracia común, aunque ese sentido privativo está incluido en este sentido judicial, sino que positivamente entregó a las personas al juicio de un cultivo más intensificado y agravado de las lujurias de sus propios corazones, con el resultado de que cosechen para sí mismos una consecuencia correspondientemente mayor de vergüenza retributiva. Es un abandono judicial. En medio de la acción retributiva de Dios, no hay corrupción de la humanidad. Dios no tienta ni obliga al mal. Los hombres y mujeres siguen siendo responsables e incluso se puede decir que están entregado a la inmundicia mientras Dios los entrega al juicio de su pecado. Pablo ya ha demostrado que la humanidad universalmente es culpable de reprimir, de aplastar el conocimiento de Dios. Conocimiento que Dios hace clara por toda la creación. De modo que toda persona es sin excusa. No tiene excusa. El pecado fundamental de la humanidad caída es no honrar a Dios como Dios, o no ser agradecido con Dios. Ahora Pablo describe un intercambio terrible. La humanidad caída cambia la gloria de Dios Todopoderoso por una mentira. Son entonces abandonados por Dios. 3 veces en esta sección leemos acerca de los seres humanos que son abandonados por Dios. Son entregados a sus viles pasiones, la lujuria de la carne y sus mentes reprobadas. Cuando Dios juzga a las personas según el estándar de su justicia, está declarando que no contenderá con la humanidad para siempre. Escuchamos todo el tiempo acerca de la gracia y la misericordia infinita de Dios. Y la misericordia de Dios es infinita en la medida en que la misericordia está dada sobre nosotros.
por un ser que es infinito, pero cuando el término infinito se usa para describir la misericordia de Dios en lugar de su persona, tenemos un problema, porque la Biblia deja muy clara que hay un límite para la misericordia de Dios. Hay un límite para su gracia. Dios está diciendo a no derramar su misericordia salvadora sobre personas que para siempre no quieren arrepentirse. En el libro de Apocalipsis, cuando se presenta la descripción del juicio final, Dios dice, Apocalipsis 22:11, que el injusto sigue haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. Dios entrega a las personas a lo que quieren. Los abandona a sus impulsos pecaminosos y elimina sus restricciones, diciendo en esencia, si quieres pecar, adelante, peca. Esto es lo que los teólogos llaman abandono judicial. Dios, al dispensar su justo juicio, abandona al pecador no arrepentido para siempre. No estoy diciendo que todos que han llegado de practicar ciertos pecados ya están abandonados. Pero llega un punto donde Dios quita su mano de restricción y permite que el mismo pecado sea usado para traer su juicio. Gracias a Dios, todavía hay gracia y misericordia, dado a algunos que han empezado a un camino en ciertos pecados, como los pecados tuyos y los pecados míos, y fuimos salvados. Pero llega un punto donde la mente depravada va a ser entregado a sí mismo y no va a recibir esta convicción sobre el pecado. Va a ignorar la creación y lo que conocen de Dios, va a aplastar lo que conocen de Dios hasta el punto de la conciencia sea cicatrizada. Y no van a responder. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, por multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Qué tremendo pensamiento, ¿no? Yo endureceré el corazón de Faraón. El mismo pasaje se sigue viendo como Faraón está causando la dureza de su propio corazón y Dios está endureciendo el corazón. Es ambos, como Él está respondiendo, Dios está permitiendo, aún ordenando que lo que Faraón está haciendo siga adelante. Y su corazón duro es más duro. Podemos ver en un sentido en la disciplina de la iglesia. El propósito de la disciplina de la iglesia siempre es empujando a la persona que profese de ser creyente, pero prefiere seguir en su pecado que arrepentir. En otras palabras, actúa como alguien que no es creyente. Es empujado hasta el punto que responde el Evangelio, hasta el punto que responde a la disciplina y arrepiente de su pecado para ser restaurado a la iglesia y a Dios. Pero aún el frase está usado que van a ser entregar el no arrepentido a Satanás para que Satanás haga su obra en ellos. 1 Corintios 5:5. Entreguen a ese tal a Satanás para que la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 de Juan aún habla de pecados que llevan a la muerte. A veces aún un creyente puede continuar en su estilo pecaminoso, no arrepentido, hasta el punto que Dios va a quitar su vida. Si es creyente verdadero, es mejor quitarle que dejarlo para que el testimonio siga destruyendo el testimonio de la iglesia. Y si no es creyente, va a ser mostrado. Aun cuando disciplinamos a alguien, no estamos declarando que podemos ver su corazón,
Pero estamos diciendo que si ellas actúan como alguien que no es creyente, vamos a presentarles otra vez el Evangelio y tratarles como los que no son creyentes. Que implique que no van a ser miembros de la iglesia, porque solamente es para los creyentes. Pero esta frase, entregan a fue en el contexto un varón quien estaba cometiendo pecado sexual con su madrastra. Ese es el asunto. Dice, pues, entrégalo a Satanás. Propósito de empujar a tal persona hasta el arrepentimiento, pero en nuestro pasaje, en Romanos 1, aún por algunos van a llegar al punto de no regreso. Cuidado, cuando tú sigues en tu pecado y no quieres arrepentir, va a ser más fácil cometer otros pecados. Y la conciencia va a ser cicatrizado hasta el punto que ni escucha lo que Dios está diciendo. El propósito es empujar a la persona hacia el arrepentimiento, pero aún algunos no llegan allí. Lo que notamos en nuestro texto es que siendo entregados a sus propios deseos pecaminosos en sí mismos es parte de la condenación de Dios. Hay ciertos resultados de ciertos pecados. Enfermedades que llevan a la muerte a veces y otras cosas. No vamos a entrar en todo eso, pero en este domingo. Pero es importante reconocer que Dios, permitiendo a alguien seguir pecando, es en sí mismo una manifestación de su vida. Si tú quieres seguir en este rumbo, vas a pagar la consecuencia. El pecado puede ser un castigo por el pecado. Cuando pecamos, en realidad estamos llevando a cabo el castigo de Dios en nuestro pecado. No estamos cometiendo una nueva transgresión cada vez que pecamos, más bien los impulsos pecaminosos que abrazamos y experimentamos en nuestras transgresiones reales son ya el resultado del juicio de Dios por nuestro pecado. Eso es lo que sucede en el abandono judicial. Él está dando uno a experimentar su pecado, que dice que quiere experimentar, y aún así recibir una forma de juicio. Dios entrega las personas a sus impulsos pecaminosos. Puede volver a alguien esclavo a las cosas que quiere hacer. Bueno, por el creyente podemos resistir la tentación a pecar. No estamos bajo la esclavitud del pecado. Romanos 6 es claro. Fuimos transferidos de la esclavitud del pecado al servicio del Señor. Con nuestra unión en Cristo somos diferentes. Entonces debemos considerarnos como somos. Vamos a Romanos 6. Algún año vamos a llegar a Romanos 6 de esta serie, pero vamos a brincar a Romanos 6. Versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creamos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a Él vive para Dios. Versículo 11 es clave. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense así porque así son. Si son creyentes, si no son creyentes verdaderos, todavía están bajo la esclavitud del pecado. Nosotros debemos practicar como somos. Siguiendo versículo 12 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios
como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Déjenme mostrarles algo. Esta frase entregado, en el contexto donde estamos viendo el pecador entregado a su pecado, entregado para recibir más condenación, entregado para experimentar la ira de Dios. Ese es el lado negativo, podemos decir. No vamos a tomar tiempo ahorita, pero nada más quiero ver por lo menos 2 versículos más de Romanos con ustedes. De cómo Pablo usa esta frase de entregado, porque no solamente es el condenado que no quiere arrepentir, entregado a su pecado para recibir la ira de Dios. Pero vamos a Romanos 4, versículo 24, que dice que, hablando de Jesús, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado a la muerte, a la crucifixión, por el Padre, por medio de personas pecaminosos, para salvarnos. Romanos 8:32, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no estará también junto con Él todas las cosas? Fue entregado por el Padre para nuestra salvación. Y si Él entregó su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no va a darnos todo lo bueno? Él no va a restringir de nosotros, no va a impedir que nosotros experimentar todo lo bueno. Esto es la gracia. Y aún entre este pasaje hablando de la manera que uno puede continuar en su pecado hasta el punto de no regreso. Tenemos que recordar que no sabemos cuándo es el punto de no regreso en el corazón de las personas. A lo mejor el pecado que hemos cometido no fue lo mismo que en el pasaje. Cuidado, porque más adelante en el pasaje va a ser una lista grande de pecados y a lo mejor algunos nos describan de cómo éramos nosotros. Pero la gracia de Dios, tenemos que predicar el Evangelio a los aún que están practicando los pecados más feos entre la sociedad para que escuchen la verdad. La creación es suficiente para condenarlos. Algunos aún han escuchado la revelación especial de Dios y todavía están rechazando. Pero tenemos la oportunidad, aún podemos decir la obligación, a seguir predicando el Evangelio a todos, porque Dios salva a algunos. Algunos aún practicando tales cosas no han llegado al punto de no regreso. Nosotros no sabemos quiénes van a responder y cuándo van a responder. Hasta que están en el ataúd y es demasiado tarde, seguimos predicando la gracia de Dios para aumentar más convicción sobre ellos, pidiendo a Dios llevarles al arrepentimiento verdadero y la fe genuina en Cristo Jesús.
Pero es diferente por los inconversos que nosotros. Ellos están esclavos a su pecado. Ellos entran y siguen. Y es una espiral más por abajo, más por abajo. A lo mejor no todavía están predicando, pecando en la misma manera que ellos están pecando en este pasaje. Pero dejados a sí mismos, a su mente depravada, pueden llegar hasta tales cosas y peor. Ellos, adorando y sirviendo la mentira, la creación en lugar del creador, creyendo la mentira en lugar de creer la verdad. Por eso predicamos la verdad y debemos seguir predicando la verdad a ellos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del creador. Y por eso Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si estudia un poco de la historia del mundo, vas a ver que cuando una sociedad llegó de aceptar la mentira y rechazar la verdad de tal forma, normalmente fue en los últimos de la sociedad. Fue en los últimos de la sociedad, los reinos, los imperios, que autodestruyeron por ser dados a su pecado tanto que fueron entregados como consecuencia. Pablo no está contento hablar en generalidades, sino da una descripción detallada de cómo esas pasiones pecaminosas se manifiestan en la conducta humana concreta. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres han abandonado el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y no solamente ellos que practican y estas cosas y el resto de la lista que vamos a ver, dice versículo 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Hay muchos que no han llegado a practicar cosas que están en la lista ahí que vamos a ver, pero se aprueban como algo natural, se toleran como algo permitido, tales cosas. Y son bajo la misma condenación. Ese debe ser una advertencia para nosotros. Hay mucho más en el pasaje que con el tiempo vamos a desempacar. Pero hoy, con el fin de por lo menos dirigir nuestra atención un poco más al concepto de ser entregados, como está usado, y también para tomar este tiempo para servir bien a los más chicos entre nosotros y los padres que tienen un ministerio importante a apoyar a sus hijos, entender la verdad. Vamos a pausar en versículo 25 ahora. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador. Y tiene la descripción de cómo es el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Para los que no son creyentes verdaderos, quiero darles la advertencia que este espiro por abajo es tu vida. Sin importar si llega a la parte más feo por abajo o no, de ser un pecador, sin Cristo, estás bajo la condenación. Vas a vivir
una eternidad separado del amor, misericordia y gracia de Dios en el infierno. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentir de tu pecado, poner tu fe en Cristo Jesús, recibir el perdón de tus pecados pasados, presentes y aún futuros, recibiendo la salvación de la ira de Dios, para no experimentar la ira de Dios aquí en la tierra y más allá por toda la eternidad. Y para nosotros debemos nunca pensar que somos mejores que los demás. Empezar de pensar que somos mejores hasta que merecen que merecemos lo que recibimos. No somos mejores. Fuimos dados la gracia, fuimos dados la misericordia. Y con agradecimiento en nuestros corazones debemos adorar a Cristo y evangelizar a los demás. No solamente para que ellos puedan escapar una eternidad sin Cristo, pero para que puedan ser convertidos en adoradores de este Creador que merece toda nuestra alabanza para siempre. Señor.